vamos a darle inicio a una conferencia de prensa con la participación del doctor Francisco Bustamantes, con el propósito de esclarecer algunas cosas. Queremos decir algo, fíjense. Por las razones que sean, algunas de los señalamientos que aparecen en el proyecto 163 han sido interpretados de una manera inexacta. Algunos le han dado un giro que de verdad no está en el espíritu de la ley y se ha querido necesario hacer algunas aclaraciones para beneficios del público. Ustedes saben perfectamente bien la trascendencia y la importancia que el gobierno panameño le ha dado a este estatuto. Lo que nos llama la atención es que, independientemente de lo que puedan ser las diferencias, alguna gente parece apuntar ya no hacia la discusión sana y constructiva, sino inclusive hacia puntos de confrontación, y no es eso lo que anima al gobierno panameño. El gobierno panameño abrió las puertas hace 6 semanas a la conversación y a la escucha de las propuestas de muchos sectores y muchas organizaciones respecto a un tema tan importante como lo es la reforma de la ley de funcionamiento de la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social representa casi un 25% del producto, del presupuesto nacional, y es además una columna vertebral de la economía nacional, y cualquier cosa que ocurra con ella, ¿verdad?, tiene que ser del interés de todos nosotros. Pese a que en los últimos 15 años hubo quienes evadieron la responsabilidad que se derivaba de las medidas que había que tomar para que no llegara a donde hemos llegado. Así que por eso este tipo de conferencias, por eso citar a un experto como el doctor Francisco Bustamante, que además fue exdirector de la Caja del Seguro Social, que la conoce muy bien por dentro y por fuera y que ha sido partícipe de las mesas de conversaciones. Así que bienvenido, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar, en el día de ayer corrió mucho, e inclusive hubo algunas figuras prestantes de la localidad que le dieron mucho aval a la declaración de alguien que dijo que la cartera de préstamos de la Caja del Seguro Social tiene un rendimiento de 7 millones de dólares al mes. ¿Es eso así, doctor? Gracias por la oportunidad. Lo que yo escuché era que alguien dijo que una cartera de préstamo de la Caja del Seguro Social de 140 millones de dólares rendía 7 millones de dólares mensuales. Yo presumo que esos 7 millones es un 5% de rendimiento de los 140 millones. La aclaración que yo debería hacer es que es posible que 140 millones al 5% de 7 millones, pero es al año, nunca, jamás mensual. Entonces, el primer gran error que tiene esa afirmación es de que eliminar el centro de préstamo implica la pérdida de una ganancia de 84 millones de dólares. No es cierto. Se perdería un ingreso de 7 millones. Dije ingreso, no ganancia. No ganancia. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza esa cifra, toda inversión se analiza con un punto de referencia, y en todas las inversiones el punto de referencia es cuánto me rinde un depósito de banco versus una inversión en un valor o en un proyecto. En este caso, si asumimos, como puede ser ahora, que la tasa de rendimiento de un depósito bancario llega hasta el 5%, tú tienes que decir que de los 7 millones tienes que deducir el costo del dinero, costo alternativo o costo de oportunidad, como llamamos los economistas, que sería 5%. Entonces, si tú tienes que estás pagando 5% de rendimiento y el sistema financiero te está dando 5% a cero costo de administración, entonces tú estás en un escenario que tú deberías optar por ponerlo en un depósito y no en un préstamo. Vamos a suponer otra cosa. Vamos a asumir que el costo, la tasa que daban los fondos del Banco Nacional en los años en que se hizo la inversión era 3%. Tú tienes 7 puntos menos 3 puntos, te quedarían 4 puntos. Tú ahí tienes que deducir el costo de administración. Tienes que deducir que son 50 y tantos trabajadores. Si tú reduces el costo de administración, tú tienes ahí que realmente, y es como
50 y tantos trabajadores multiplicado por 1.30, porque no solamente es el salario, es el 13º mes, es el mes de vacaciones, es el seguro social, son los otros seguros, es el seguro de riesgo profesional. Todos esos son costos que tú tienes que descontar de esos 7 millones que te están entrando, menos el costo alternativo, el costo de administración, la depreciación, los alquileres, luz, agua, teléfono y depreciación y la reserva de la mora. Cuando tú haces ese análisis, esas inversiones están dando pérdidas. Pero ahí no se agota el tema. El tema es de que la cartera de préstamos a los trabajadores en un año creció más que la cartera de préstamos a los jubilados. Claro. Y los empleados del Seguro Social a los 2 años iban y pedían un préstamo y se daban un préstamo enorme, donde el cual prácticamente tú no los podías tocar, porque si tú los tocabas, como eras contra la firma, el préstamo se perdía. Entonces te estaban comprando el puesto con un préstamo por anticipado, sin garantía de ningún tipo. Y si íbamos a los préstamos hipotecarios, también había un problema, que era un trámite muy engorroso, muy costoso, y las hipotecas tenían que ir hasta la Contraloría para la firma del Contralor para poder tener vigencia. Y podemos seguir enumerando una cantidad de cosas que hacían que el programa no fuera rentable. Esa es la realidad de la situación. Cuando nosotros vimos esos programas en aquella ocasión, nosotros pusimos que además las financieras cobraban tasas exorbitantes a los trabajadores. Quisimos entrar a comprar las carteras, pero nos dimos cuenta que comprar una cartera, una financiera, no mejoraba la situación del trabajador porque tenía que pagar un dinero que ya había recibido caro. Y además de eso teníamos otra situación. Nosotros tratamos de poner en aquel entonces que los préstamos a los jubilados llegara a la tasa, la cuota que tenían que pagar, dejando por lo menos que cobraran la canasta básica. Es decir, si un trabajador ganaba $500, él tenía que pagar un máximo que él pudiera cubrir su canasta básica. Eso disminuía el nivel de préstamo que se le podía dar. Una financiera que obtenía de manera ilícita el listado de los jubilados, antes de que se jubilara lo estaban llamando para ofrecerle un crédito, les daba toda la cantidad de dinero que querían, aunque ellos después no tuvieran para comer. Nosotros con un criterio social limitábamos los montos a la cantidad que garantizara por lo menos cubrir sus necesidades. Todo esto para decirle que no es que uno quitó los préstamos por quitarlo. Se preservaba el criterio social, se buscaba la rentabilidad de la cartera y se protegían los fondos de la institución. Esa es la verdad. Y esos 100 millones mensuales, eso no tiene ningún sentido. Una de las cosas que se ha dicho en los últimos días, y fíjense que nosotros queremos decir inexactitudes, por no utilizar otro término, porque definitivamente el disenso es parte también de la vida democrática y del Estado de Derecho. Pero en los últimos días, doctor Bustamante, hombre, se ha planteado que la pensión de los nuevos trabajadores, es decir, lo que con esta nueva ley se aprueba, ¿no? La gente que comienza a cobrar a partir de los 7 años, cuando esto entre en vigencia, puede ser igual o mejor que la actual. Hay quienes dicen que eso no es así. Mira, todo el diseño del proyecto de la sostenibilidad descansa en una alternativa. Cualquiera de las 4 pensiones que hay ahí es igual o mejor a lo que hay, incluidas los nuevos funcionarios. ¿Cómo se llega a ese nivel? Obviamente, con lo que ya existe data real con la cual tú puedes hacer las corridas y hacer las explicaciones. Con los que no han entrado, tú tienes que construir un modelo a base de hipótesis de qué es lo que vas a hacer. En la mesa de trabajo se hizo esas hipótesis. Como el sueldo promedio estaba entre $600 y $800, se tomó la mitad, $700 como un sueldo de referencia. Se calculó que con eso podía empezar un trabajador y en 240 cuotas él iba a recibir anualmente 18% de ese dinero a su fondo de ahorro personal. No digo cuenta individual, ahorro personal, porque las cuentas individuales existen, hoy día existen. Desde el momento que usted se jubila, se le hace una cuenta individual, antes de declarar los jubilados. O sea, las cuentas individuales no son nada novedoso, ¿no? Existen toda la vida, lo que hay es una cuenta de ahorro personal. Esa cuenta de ahorro personal va acumulando ahora al 100% de la cuota, que antes se dividía en 2, ahora va al 100%. Antes era 10 y 5, ¿cierto? Sí, una parte iba a un fondo de beneficio definido
a un solidario y una pequeñísima parte de capitalización. Ahora todo va a capitalización. Con este sistema se calculó, bueno, ¿cuál sería? Yo diría que lo tradujéramos, profesor, porque es que a veces Sí, vamos a el ponerlo de esta lenguaje manera. técnico no da mucho espacio. Pongamos que una persona gana 1.500 balboas, 1.000 balboas. Los primeros $500, la cuota correspondiente a los primeros $500 va a un fondo común. Y las otras, el porcentaje de acumulación va a una cuenta personal. Ese fondo común es lo que ahora se llama fondo solidario Del mixto. del mixto. Ahora se acabó eso porque ese fondo también iba eventualmente en algún momento a perder porque era un fondo donde tú das más beneficio de lo que acumulas. Claro. Estaba destinado al mismo. Entonces ahora se van todos a una sola cuenta. A la cuenta del asegurado. Del asegurado. Y la ventaja del modelo es la siguiente, que si usted hace eso, se le reconoce eso a su cuenta, se construye y cuando se hace el análisis, si el análisis con este mecanismo es más alto que el anterior, se le da la cuota, la jubilación más alta. Siempre se le va a dar la más alta. Vamos a los nuevos trabajadores, que es lo que ha incomodado un poco. El modelo decía un promedio de sueldo de inicio de 7%, se calculaba una tasa de crecimiento de 1,5% de aumento salarial, porque ese es un promedio bajo. Se calcula que los sueldos aumentan entre 3 a 6%. Se tomó la mitad del límite inferior para calcular el crecimiento de los salarios. Se calculó un rendimiento de 5%. En la mesa de trabajo que hubo, la inmensa mayoría, ahí hubo un tremendo consenso, los rendimientos de la caja debían dar más 6%. Se asumió un nivel medio para no ser tan optimista, se puso 5%. Y se calcularon 240 cuotas, es decir, 20 años. En ese panorama, el trabajador joven que entre hoy, en esos 20 años, él va a tener una tasa de reemplazo del orden del 57-58%, muy parecida al 60%. Al 60%. Si él se queda los 3 años que se están dando para la edad, él se puede retirar con una tasa igual o superior al 60%. Esos fueron los cálculos que se hicieron y se presentaron en la mesa de trabajo. No es cierto que los nuevos asegurados vayan a perder su capacidad de Así es. recuperación. Tú puedes cuestionar las hipótesis. ¿Qué pasa si no se da el 1,5%? ¿Qué pasa si no se da el 5%? Bueno, hoy día nosotros no podemos predecir lo que va a pasar mañana. Entonces eso es una hipótesis razonable, conservadora, de proyección. También se dijo que por qué no se ponía en la ley. Primero, no es jurisdicción, no es competencia del Seguro Social fijar la ley ni una ley general de salario para el país. Esa no es competencia de la Caja. Ya la comisión tripartita, ¿no? Y viola jurisdicción de otras entidades. Y en segundo lugar, si usted es un empresario y le dice que el aumento es 1,5% y usted acostumbra a dar 5%, ¿qué pasó? Estás castigando al trabajador porque tú le estás limitando la tasa a 1,5%. Claro. Entonces, poner ese límite es ir en contra de los intereses del trabajador. Si yo digo que la tasa de rendimiento tiene que ser por 5% por ley, de nuevo, tú al mercado no le pones las condiciones, el mercado es el que pone las condiciones. Y si tú pones 5%, mañana te dice un inversionista, ¿sabes qué? Aunque ahora estás rindiendo 8, como la ley dice 5, yo te doy 5, porque tu ley dice que es 5. Claro. Entonces, no es materia de competencia de una ley poner precios de mercado, como tampoco es potestad de la Caja hacerlo bajo ninguna circunstancia. O sea, no se puede. Esas serían las aclaraciones que yo haría en torno a este tema. Hay otros beneficios que la nueva ley deja a las pensiones. Se habla de la indexación de las mismas. Además de eso, y con mucha razón se dice que las pensiones no son las que se pudiera aspirar. Por supuesto, las pensiones del no contributivo, pero te tengo una noticia, son mucho mejores que lo que hay en un caso y en otro caso son absolutamente mejores porque no hay nada. Entonces, no estamos dando lo que quisiéramos, se está dando lo que se puede en el marco de la ley. Y está siendo realmente solidario porque estamos atendiendo a un sector de la población que entre los que los que nunca cotizaron y los que cotizaron parcialmente y son informales, le estamos dando, que en un momento dado más del 50%, estamos dando una cobertura que la actual ley es vigente para más, no le dan.
Entonces es realmente solidario hacia los estratos más populares y de más bajos ingresos que tenemos en la sociedad panameña. Habitualmente, cada año, el asegurado o el ciudadano común debe enfrentar el incremento del costo de la vida, debe enfrentar un nuevo índice de precios y ante lo cual a veces la pensión, por lo menos en esta época, pierde poder adquisitivo. ¿Se subsana eso con la indexación de La ley pretende minimizar el impacto de la variación de precios. No lo absorbe al 100%, ni tampoco es superior a la inflación, pero el deterioro de las pensiones se amortigua de una manera significativa, de manera tal que se mantiene lo más próximamente posible al mercado los valores que recibirá cada pensionado. ¿Y se hacen automáticamente? Eso va a ser automáticamente al final de un año. Por ejemplo, en un año, este año se toma el índice del año anterior. Obviamente, porque si lo hiciéramos por adelantado, estaríamos alimentando un proceso inflacionario que después nadie va a poder controlar. Por supuesto. La sostenibilidad del sistema, doctor Francisco Bustamante. Sí, el diseño de esta solución que tenemos apunta a dos temas. Un problema de liquidez, de cómo atender la deuda del actual programa, y eso se hace con el aporte de ley que hace el Estado. Y fíjate que la ley pone por primera vez que el Estado va a dar por lo menos 966 millones que se ajusten el tiempo hacia arriba o hacia abajo dependiendo del déficit actuarial. ¿Qué significa eso? Que ya el problema de caja que hoy tenemos se va a resolver y el Estado lo va a absorber en esa magnitud, que es en este momento básicamente casi la mitad de las pensiones se van a pagar con recursos del Estado. Esa es la manera de manejar el déficit. Con la reforma que se está haciendo, que se crea un fondo de inversión, que es el fondo único, se van a administrar los fondos. Eso no significa que los programas desaparecen. Significa que los recursos de los programas se administran de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo entre a un mercado y diga, yo tengo aquí 1.000 millones para invertir, que se va a distribuir entre los distintos programas los beneficios, como se hace hoy día, así se hace, o yo tengo 50 millones aquí, 100 millones allá, 200 allá, 300 allá. No, hoy día cuando los valores que ha comprado la Caja del Seguro Social, el vendedor de esos valores no sabe de qué fondo viene. Internamente se hace la separación por fondo, o sea que no hay tal desaparición de los fondos de cada uno de los riesgos de la caja. No existe ese riesgo. Mira, es importante esto porque, como decíamos al principio, por las razones que sean, han aparecido inexactitudes y navegan tranquilamente en el mercado de redes, en las televisoras, etcétera, creando un ambiente casi de satanización del proyecto, cuando en realidad lo que el proyecto hace es mejorar la situación derivada de la antigua ley. Por ejemplo, hombre, habrá que admitir que si no se hace lo que se hizo en el 2005, no hubiéramos llegado hasta aquí. Eso hay que admitirlo, pero eso se agotó, ¿verdad? A diferencia de esa situación, lo que se busca ahora es garantizar que hay una sostenibilidad en el tiempo del nuevo sistema que se está planteando. Pero hay una cosa que parece también molestarle a algunos y nosotros queremos darle prioridad a aquellos que dan posibilidad de ampliar y de discutir las cosas. Hay algunas intervenciones o algunos señalamientos que parecen taxativos, que parecen tener límite y frente a los cuales pues de repente no vale la pena hacer algún señalamiento. Pero por ejemplo se ha hablado en el tema de gobernanza, que la autoridad ampliada del director general es necesaria y que la reestructuración de la junta directiva es indispensable, y hay quienes se han opuesto a esto porque implica autorizar al director el manejo ya no de 1 millón, sino de 3 millones. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, gracias. Yo he venido sosteniendo en base a mi experiencia como subdirector de la institución por 2 años, de que tienes una empresa pública con dineros privados, porque esos dineros son de los aportantes, no es dinero público, es dinero privado, administrado por una entidad pública, que es casi el 20 y tanto % del presupuesto general del Estado, con un director que tiene limitadas capacidades para tomar decisión de todo tipo.
En esas condiciones, tú puedes tener el ejecutivo más exitoso de la empresa más rentable del mundo y lo pones ahí y no va a dar los resultados esperados. ¿Por qué? Porque en el sector público, porque así se define la institución, tú haces lo que la ley te autoriza, no lo que tú puedas hacer. Entonces está muy limitado y cuando la ley tiene tantas limitaciones en monto y en el qué gastarlo y cómo gastarlo, te ata de brazos. Te ata de brazos. Las autorizaciones al director le dan un poder de saltarse las leyes. No. Lo único que hacen es que el trámite administrativo de ir a una comisión de junta directiva y posteriormente ir a un plenario de junta directiva, que además más de la mitad de su tiempo lo dedica a asuntos laborales y administrativos, las decisiones esenciales se trancan en el sistema, perjudicando la rapidez de respuesta. Y afectando a los pacientes. Afecta a los pacientes. Un mes, 2 meses, 9 meses. Y lo peor, no añade valor a la decisión. Porque si le añadiera, tú dices, vale, hecho ese trámite, el proceso tiene que seguir todo lo que dice la ley pública. Tiene que hacerse los términos de referencia, si es una contratación, tiene que ponerse la licitación en el portal Panamá Compra, tiene que hacerse los llamados, tiene que hacerse todo el proceso para adquisición se cumple. Lo único que no hay es ese paso administrativo en una institución, en una entidad que es junta directiva, que además ya aprobó en el presupuesto de la institución al inicio esos desarrollos sin entrar en el detalle. Entonces, eso no es ningún poder ni es ningún emperador. También en la junta directiva se le liberan de actividades que hoy tiene que hacer. Hoy es un tribunal de instancia laboral. Más de la mitad del tiempo, en muchas ocasiones, de la junta se dedica a resolver una llamada de atención verbal o escrita, o una pelea entre funcionarios, o que alguien llegó tarde, o como yo siempre digo, alguien se llevó unas alitas de pollo. ¿Ve? Esos son los problemas que le llegan a una junta directiva, o de que los ductos de la Policlínica 17, las palomas y los gatos hicieron de la suya. Entonces, digo, realmente le resta jerarquía a la junta directiva que tiene que estar fijando política, viendo estrategia y verificando resultados. Se distrae en cosas pedestres que no añaden valor. Y limita al director. Así es. Miren, amigos, nosotros vamos a presentar algunos videos de lo que han sido los debates hoy en la Asamblea y queremos aclarar algo. Tal presentación no busca personalizar a nadie. Lo que hemos tratado de hacer es que esas intervenciones que se producen allí, si tienen estas distorsiones que hemos anotado anteriormente, sean debidamente esclarecidas, debidamente aclaradas. Aquí no hay ninguna situación personal contra nadie. El gobierno ha sido y sigue siendo lo suficientemente amplio y abierto como para que estos debates se produzcan. Así que quisiera pedirle a nuestros amigos que por favor nos coloquen el primer video para que el doctor Bustamante nos haga algunos comentarios al respecto. Por favor. En principio, el tema de que sí, se unificaron las reservas, pero no solamente se unificaron las reservas, sino que se crea un Fondo General de Pensiones. Este Fondo General de Pensiones, la que sigue por favor, está compuesto de los 4 programas, las 4 reservas de los programas de la Caja del Seguro Social. La sumatoria de este Fondo General de Reserva se aproxima a más de 10.000 millones de balboas, los cuales, de acuerdo al mismo proyecto de ley, la que sigue por favor, podrán ser administrados de forma total o parcial de manera privada. Sin embargo, en la ley se establece que ese aporte podrá aumentar o disminuir en función de la evaluación actuarial que se haga, si hay déficit o no hay déficit actuarial. Sin embargo, también se plantea en la ley la eliminación de la Junta Técnica Actuarial. Entonces se elimina esta visión externa, esta auditoría externa necesaria en la Caja del Seguro Social. Y se crea una pensión básica general, que es multiplicar el sistema de 120 a los 60 por casi 2, para que la pensión básica general sea de 265 balboas. Una pensión... Bien, gracias. Sí. La licenciada Ana Patiño, en su intervención de esta mañana, por favor. Sí, mi colega y amiga, Ana Patiño, a la que aprecio mucho, y le agradezco su intervención, de todo ese grupo de lo más inteligente que he escuchado, y le voy a hacer las aclaraciones del caso. Yo me adelanté un poco cuando yo expliqué de que no es lo mismo llegar
con cada fondito hacer cada compra que llevarlo todo y comprarlo, se logran mejores condiciones. La gente habla mucho de BlackRock. Usted no me habla de BlackRock, que es un fondo de inversiones, que es poderosísimo en el mundo. Bueno, BlackRock tiene millones de accionistas, donde usted es dueño de un pedacito de eso. Cuando van a comprar, no dicen, este pedacito que yo voy invirtiendo pertenece a fulano de tal. No, dice BlackRock, yo tengo aquí 1.000 millones para esta actividad, que a su vez tiene N aportantes a ese fondo, invierte de esa manera porque es su posición de negociación de lograr valores en el mercado. Entonces, ya yo adelanté la respuesta sin saber a este tema que coloca la colega. Los otros temas que ella coloca acerca de que se elimina la Junta Técnica Actuarial y se reemplaza por el Departamento Actuarial, déjame decirle que de toda la vida en la Caja del Seguro Social ha tenido un departamento actuarial. Son dos instancias distintas. La Caja del Seguro Social tiene su departamento actuarial y la Junta Directiva tiene su Junta Técnica Actuarial que la asesora. El departamento actuarial de la Caja ha hecho toda la corrida, todos esos trabajos que se hicieron, que evalúa la Junta Técnica Actuarial y que lo tomó la OIT, lo generó el departamento actuarial de la Caja del Seguro Social. O sea, sigue haciendo su trabajo ese equipo y dando su insumo, lo cual no elimina que haya una junta técnica que no es de la Caja, es de la Junta Técnica. Son dos instancias distintas. Que, por cierto, la OIT criticó esa duplicidad, decía que por qué son dos instituciones y por qué no una. Y la lógica es que nosotros como país decimos, no, la administración tiene sus valores y que venga alguien de afuera y lo evalúe y le diga. Ese es el espíritu de la ley. La otra cosa que tampoco ella menciona es que la Caja hace sus evaluaciones actuariales anuales. La OIT criticaba esa práctica y decía que debían ser cada 5 años. Entonces, un poco para aclararle a la colega de que no es tan así como ella lo está viendo, felizmente, pues yo creo que al contrario, la existencia del departamento actuarial de la Caja garantiza de que la entidad no está pendiente de que alguien le venga a decir. Y el otro tema que comentó al final de los 966 millones, yo también me adelanté un poco. ¿Qué sentido tiene que, vamos por decir, el déficit de la Caja es como una curva, va a ir creciendo en un momento y después empieza a bajar? Cuando empiece a bajar, ¿qué sentido tiene que el gobierno siga dando más de 966 millones para cubrir un déficit que ya no existe? Lo que la ley es tan flexible que dice, cuando se llega a ese nivel, el gobierno deja de dar la parte que ya no se necesita porque ya comenzó a bajar el déficit. ¿Qué pasa si aumenta? Entonces el gobierno está obligado a poner el dinero. Eso no existe en la ley actual. Hay una garantía de la nación que va a cubrir, señor jubilado, esta ley le garantiza que su pensión va a ser pagada. Esa es la bondad de la ley. Y eso es lo que no se está diciendo, al contrario, se está diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. La ley justifica y garantiza que su pensión va a ser pagada. Y si el déficit aumenta, aumenta el aporte. Obviamente si disminuye, pues porque te va a dar un dinero que no necesita. Y va a ser cada año. Y va a ser anualizado, sí. Vamos a abrir el compás de preguntas, estimados amigos. Sí, muy buenas tardes. El día de ayer, el presidente de la Comisión de Salud y Trabajo de la Asamblea Nacional sí detalló o adelantó que ya están trabajando en un borrador de posibles modificaciones al proyecto de ley 163 y que precisamente se van a hacer esas recomendaciones antes de iniciar el primer debate. Quisiera saber su opinión. Mira, yo celebro que la Asamblea, con ojo crítico, empieza a ver cosas que se pueden mejorar. Yo celebro que ya estén generando ideas para mejorar el proyecto. Como muy bien dijo el presidente en su palabra, esto no está escrito en piedra. Yo, que no tengo la jerarquía, ni la autoridad, ni nada por decirlo, yo dije, no es la ley perfecta, es la ley posible. Y si podemos hacerla más posible, pues excelente. Excelente si la podemos hacer más posible.
yo escucho un rumor de que no a las medidas paramétricas, solamente se está tocando una dentro de 7 años. Una nada más. Y son 4 las medidas. Entonces yo diría que bienvenida todas las recomendaciones que se quieran hacer para mejorar. Siempre estuvo abierto el diálogo para eso, siempre, ¿no? Aquí se ha querido vender en algunos comentarios públicos de que la posición del gobierno es inamovible. No. Si cuando se hicieron las 2 primeras mesas o antes de las 2 primeras mesas hubo invitaciones de sectores a presidencia donde al gobierno le preguntaron si había documento y el gobierno dijo no hay documento, lo que hay es lo que ustedes traen. Y hubo 11 propuestas. Bueno, hay quejas ahora de que el problema es que nosotros llegamos a una conclusión y no fue eso lo que... Bueno, es que tú puedes hacer propuesta en cualquier diálogo, pero eso no significa que todo lo que tú hayas dicho haya que tomarlo al pie de la letra. Hay posiciones que no son necesariamente coherentes con lo que se está pidiendo y al gobierno le compete y le cabe garantizar que el planteamiento sea lo más amplio posible. Así que ni te preocupes, como dice don Francisco Bustamante, hombre, bienvenidas sean esas medidas, porque últimamente nosotros lo que veíamos era solamente críticas y no veíamos dónde estaba la contribución. ¿Ya? Así que si hay contribución, si hay cosas o elementos que ayuden a mejorar, bienvenidos sean. Otra pregunta. Sí, buenas tardes. El día de mañana ya se ha anunciado que va a haber esa inducción con los diputados en la Asamblea. Un poquito para que me explique la mecánica, cómo va a ser, si va a ser para todos los diputados y el sentido, ¿no?, de la inducción. Sabemos que son, como usted dice, son números un poco complicados que hay que analizarlos con detalle. También hace unos días usted dijo que la calculadora de pensiones se iba a modificar para que fuera un poco más clara para las personas. ¿Se logró esa modificación o se estudió ese cambio? Sí. Primero, la decisión de mañana de esa reunión de trabajo, es una reunión de trabajo entre el director Mon y su equipo con la Caja, con la Comisión de Salud, definitivamente la reglamentación depende de la Comisión de Salud, no de la Caja. Quien va a poner las condiciones es la Comisión de Salud, no la Caja. Pues estamos en la casa de ellos y ellos son los que mandan. De lo que yo escuché, está dirigida a todos los miembros de la comisión y cualquier otro miembro o diputado que se quiera añadir, ellos van a participar. Es un diálogo técnico y me imagino yo que los diputados van a tener su equipo técnico que va a hacer las preguntas y normalmente cuando tú haces una discusión técnica, tú te vas a la estructura de los modelos que se usan, si son consistentes o no son consistentes. Yo me imagino que por ahí los diputados escucharán y verán la consistencia de los números. Esa es la primera parte. En la segunda parte de su pregunta, yo le pedí ya a la gente de informática que revisen el modelo, que lo hagan más flexible. No he entrado a verlo. Yo inclusive viajé fuera de la ciudad, volví esta mañana. De manera tal de que tengo que verificar eso, pero sí, le pedimos a ellos y voy a estar atento, gracias por recordármelo, de que ellos le caigan encima y que lo hagan más amigable, para que todo el mundo lo use de la mejor manera. ¿Otra pregunta? Bien, yo quiero cerrar con un video de una intervención que hubo hoy también en la Asamblea de un señor jubilado de San Miguelito que le pido que les presten un poquito de atención, por favor. Por eso es que San Miguelito no va a la calle, porque se nos unen. Para que se vea de que San Miguelito tiene la propuesta de ellos. ¿Por qué ahora todo el mundo sale a pelear por el seguro? Antes no lo hacían. ¿Por qué todo el mundo sale ahora que los jubilados tienen que salir? Antes no lo hacían. ¿Por qué lo quieren hacer ahora? No somos partidarios de eso y por eso que vine hoy a hablar y a decirle a todos ustedes, señores honorables diputados, señor director, nosotros no somos partidarios de eso y pregúntele a todos los que están aquí para si han visto a San Miguelito enredada en luchas en contra de todo esto. Mire, si nosotros nos peleamos con buena fe, nunca vamos a encontrar lo que queremos.
todo el que se para aquí viene a tirar bombas y lacrimógenas. ¿Por qué no buscamos la unión entre todos? Se ve mejor. Vamos a escucharnos, compañeros. Por eso es que San Miguelito... Vamos a escucharnos, compañeros. Ese es el mensaje que queremos dejar. Y al señor Adán Melo le felicitamos, porque en efecto esta discusión parece pasar, ¿verdad?, por una línea entre los que quieren resolver el problema en el marco democrático y en el marco de la discusión y por quienes no quieren hacerlo. El gobierno no está por ninguna confrontación, pero tampoco va a tolerar infracciones ni irregularidades en este sentido. Gracias. Ha sido todo.